So, under the advice of Maranella, who I met in Buritaca, the Venezuelan lady, I've just arrived in a town called Minca, which is 45 minutes from the main city, Santa Marta, on the northern Caribbean coast. It's a coffee town where most of the coffee in Colombia is produced, and it is the oldest also. However, after doing some research here, I found there is a slightly darker past than what most people will talk about, so I'm hoping now to find out exactly what's happened in the past, how it is now, and yes, it is a beautiful town. It seems very touristic now. A lot of backpackers around. There are some hostels here too. In the main part I am now, a lot of small restaurants, small shops. I guess this is the hub. Lots going on, a lot of noise, a lot of motorbikes, which is obviously the main method of travel here. However, my aim here is to get one of the motos, travel around Minca, see some of the sights here, but also learn some of the true history, see how it is now, and we'll see what we can learn. I just need to find someone who will take me around and also tell me about the past. Okay, there we go. Just stopped at another place. I'm not sure how much he says that he has a helmet and I don't, but you know, we'll see. Ese es el pueblo indígena, mira. Sí, qué bonito, amigo, ¿no? Sí, esa es caña de azúcar. Bueno. Yo la ¿Azúcar? Caña de azúcar. Tiene azúcar. Caña, para el guarapo, Ah, panela, sí. Azúcar. Ah, bueno. Y ellos van a vender aquí la miel de la caña, la panela. ¿La miel? Sí, Honey, la sí. caña, sí. Así, Esa ¿no? es la caña. Wow. Okay, so here in the beautiful place where they grow the sugarcane, just gonna try and find out some more from my tour guides. ¿Y cómo te llamas, amigo? Víctor. Victor. So here with Victor, and he's just gonna tell us a bit more about the history of Minca. So, originalmente, o cuando empezaron a crear café aquí en Minca? En Minca, hace como unos 150 años aproximadamente. Sí. So roughly 150 years ago, and then, pero luego eran unos problemas con paramilitares, ¿no? Sí, un grupo armado, sí, grupo armado. Primero fue la guerrilla. Así. Que estaba en esta zona. Primero guerrillas. Guerrillas, sí. Y porque quisieron crear marihuana, ¿no? Aquí. Sí, aquí se cultivaba lo que era la marihuana y el café a la vez. Okay. ¿Y en qué año empezó los guerrillas? ¿En qué año empezaron los problemas? Sí. Ah, sí, eso tiene muchos años, como del 80, algo así. 80 años. Sí, no, 80 años, en el 80. Ah, hace bueno, más de 100, de 130 años, porque la finca más antigua es La Victoria, donde vamos a llegar ahorita. Y tiene 130 años de estar produciendo café. Okay. So they started growing coffee here, 150 years ago, but then roughly 80 years ago they had problems with the guerrillas who came in, who saw the opportunity to grow marijuana, which was very lucrative here. Pero luego, ¿y en qué año empezaron cocaína con los carteles aquí? Ah, sí, eso fue en el 90, más o menos 90, 92, entre el 85 y el 90 más aproximadamente. Sí, era un producto de matas de coca que los indígenas lo utilizan para masticar y hacer poporo. Ah, bueno. Ellos, acá en Colombia lo utilizaron para hacer la droga. Y eso duró hasta el 2006. En el 2006 se acabó el problema de la droga y quedó el turismo. Ahora sobrevivimos con el turismo. Y ahora
mucho dinero desde turismo. Porque Claro. hay muchos turísticos de europeo. Sí, de Pues, de Europa, todo el mundo, los ¿no? ingleses, de todo el mundo, más que todo vienen los europeos, son los que más vienen. Después vienen los ingleses de Estados Unidos, también vienen Norteamérica, y después los suramericanos, los que más vienen, son los primeros son los argentinos, luego los chilenos y así Sí. sucesivamente. Son los que más Empezaron con sudamericanos y luego europeos y luego todos. vienen. No, los europeos fueron los que primero llegaron los ingleses acá y hicieron unos hoteles. También Sí. llegaron unos franceses que está Casas Viejas, es un hotel bueno. en la Victoria de los Ok. franceses. Okay. Hay un inglés hizo a Mundo Nuevo Sí. un hotel. Bueno. Y acá en Sierra Minca también un extranjero también hizo Casa Elemento en ese tiempo. Ahora se llama Sierra Minca. Y comenzó a hacer el turismo ese hotel trajo mucha gente de Europa, de todos los alrededores de Europa y ahora se creó una cantidad de personas visitantes del viejo continente, de Europa. Sí, qué Sí, interesante, que amigo, qué interesante, amigo. Entonces, en 2006, 2006 se acabaron los grupos de guerrilla y paramilitares. se acabó todo. Aquí era autodefensa. Sí, Bueno. se Entonces acabó ellos todo. se movilizaron y algunos proyectos que el gobierno tenía para ellos no se dieron, pero a pesar de eso, gracias a Dios se nos dio el turismo. Bueno, un proyecto para mejorar la Sí, calidad tanto aquí del pueblo de vida, y para Para los el extranjeros, sí, también. y para Sí, más que todo también más seguro. en Minca, Parque Tayrona y Ciudad Perdida, todo eso, lo que es la Sierra Nevada. Bueno, qué interesante. Es mucho turismo. Y en el Parque Tayrona los indígenas hacen 15 días a inicio de año para descansar la tierra. En el Parque Tayrona cierran el Tayrona y Ciudad Perdida. Bueno, También lo hacen a final de año, cierran un mes en el año. seguro. Y hoy en día, ¿cuántos turísticos tienes cada año? ¿Sabes? Más o menos. ¿Cuántas personas? Sí, más o menos. Wow, ahí Turísticos. sí. ¿Aquí en Minca o en Minca, en en Minca. Minca? Así ha llegado tentativamente como unos 10.000 turistas en 10.000. Semana Santa. En semana, En Semana Santa. 10.000 personas por semana. En Minca. No, en Semana Santa, o sea, la temporada de Semana bueno. Santa más o menos. Así aquí llegan, por ejemplo, 5.000 personas, porque Minca empezó un pueblo con 200 personas. Wow. Ahora hay como 3.000 personas. Qué Quizás más interesante. con los extranjeros. Okay, interesting. Okay, so despite the problems they had in the past, so from 2006, there were projects to actually improve the area and make it attractive to tourists. So previously, the main source of income here, and why there was so much fighting, was the potential to grow marijuana, cocaine. But now, the main source of income is tourism. And since 2006, more and more tourists have come. Started from South America, but now Europeans from all over the world come and enjoy, and we can see why. And now thousands of people come every week to this place. And no, olvidé tu nombre. Víctor. Victor. And Victor's going to show me more of the places and more of the reasons why people come to this beautiful place called Minca. Bueno. Siempre me ha gustado aquí. Este atardecer. Wow, atardecer. Bello atardecer. Wow. Wow. Atardecer en Minca. Atardecer de Minca. Qué bonito. Estamos explorando en moto Minca. Aquí estamos. Oh my God. Wow, oh my God. So, as the guy was saying, despite the dark history
a lot of the money now for Minca comes from tourism, and he's dropped me off at one of the tourist sites. So I say he dropped me off, I still had what feels like a 5-mile trek up into the jungle, but to one of the waterfalls here, which is one of the main attractions. I'm just coming around to it now to show you. So, you can see a lovely waterfall, lots of tourists around here, which is good. Obviously, like he says, it's now safe for us to come here, which has only been the case for roughly 15-20 years. But it's beautiful. I'm going to go down, have a closer look at the waterfall, and we'll see. The next place we come to, just another hostel he's taking me to, right up in the mountain. Hey Víctor, ¿cómo se llama ese hostal? Sierra Minca. Sierra Minca. Es el más visitado de acá del sector de Minca. ¿Y cuándo crearon ese hostal, sabes? Bueno, aproximadamente unos 10 años de estar funcionando como turísticamente, sí. Bueno. Este fue el hotel que ha llamado más personas acá como turistas, porque él inició hace unos 10 años y por medio de este hotel se ha generado más turismo acá en Minca. Bueno. Porque tiene cosas muy llamativas. Sí, sí. ¿Y costó mucho quedarse aquí, sabes? No, el precio es muy cómodo, los precios, sí. Hay diferentes precios, son cómodos. Depende de la habitación y la comodidad que depende de la habitación, sí, por supuesto. Bueno, mira. So, a mate built roughly 10 years ago. We have this hostel right up in the mountain. I guess part of the project is to increase the tourism, and you can see why. Right up in the mountain. You just go down to see the proper view. Oh, this one. There you go. Incredible. Okay. That's another benefit of being out here. We've just made a little pit stop because we've seen some. ¿Cómo se llama? Fresas silvestres. Fresas silvestres. A small fruit similar to a raspberry, which is grown out here. Victor's just picking me some now. Silvestre. And here we go. Silvestre. Fresa silvestre. Yeah. Let's have a try. Oh. Victor's just cut himself. Wow. Hopefully this is worth it anyway. We'll see. Just to prove I am really eating this wild fruit that may or may not be poisonous. Sí, qué rico, amigo. Delicioso. Delicioso, delicioso. Just in another one of our stops in Minca, of the coffee plantations, how they process the coffee. La Victoria. Victor's just showing me around now. La máquina. ¿Y sabes cómo funciona? Mucho café. Aquí tenemos el café. ¿Y luego qué pasó? Aquí lo procesan para la venta. Buenas. Cultura en español, por favor. El señor le cuenta la historia y todo de la historia. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. Me llamo José. Okay. O Joe, si quieres. ¿Esta propina qué? ¿Te importa si uso mi cámara aquí? Sí. ¿Y puedes decirme cómo funciona? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Quieres tomar un café? Sí. ¿Coffee? Sí, quiero. Espresso, cappuccino. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es una finca muy Me antigua. da uno grande, por favor. Tiene 130 años de fundada. 30 años. 130. ¿A 130?
Sí. Fue fundada por ingleses. Ah, bueno, ¿ingleses? Sí. Como yo. ¿Sí? Sí, son ingleses, sí. Ah. Sí. Bueno, los ingleses llegaron aquí en una zona a montar las vías perras en Santa Marta, los trenes. Ah, sí. Eran ingenieros. Ah, sí. Los trenes Sí, para sacar se crearon, los sí, ingleses. para sacar el banano. Ah, bueno. Ellos fundaron la finca, 5 fincas grandes. 5 fincas aquí. Sí, sí. 5 fincas grandes Sí, aquí. sí. De las cuales una llama María Teresa, Sí. Cincinnati, Sí. Viste Nieve, El Recuerdo, La Victoria. Y existen hoy. No, Oh. ahorita está nomás. Cincinnati está volviendo a funcionar porque ya la compraron varios. Así. Y el Viste Nieve también, la han comprado varios clientes, entonces ya tienen otra Así. nombre. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo funcionan? Bueno, aquí tenemos las maquinarias de esa época, Ah, bueno. sí, son antiguas. Ah, bueno. Son antiguas. Sí. Sí, porque yo vi, hay mucha café ahí, ¿sí? Sí. Muchas. Sí, muy bueno. ¿Y cuánto tiempo toma desde el primer cosar, por ejemplo? Aquí la cosecha comienza en octubre, Sí. comienza a llover en abril. En abril. Ya sí. que llueve dura 8 meses creciendo el granito de café. 8 meses. Octubre está rojo el café, que es el momento de recortar. Entonces vamos recortando 3, 4 meses. Wow. En esos 3, 4 meses vamos a recortar alrededor de 40 toneladas de café. Wow. Bastante. Un tiempo muy largo, ¿no? Sí. Entonces ya, aquí tenemos una parte donde vamos a recoger el café arriba. Sí. Todo lo recogemos manualmente. Wow. Lo metes en un embudo que llama, viene por una tubería con agua. Hasta sí. transportarlo acá. Oh, wow. Qué interesante. ¿Y venden este café en todo el mundo? Sí, la mayoría se le vende a una entidad que hay aquí en Santa Marta que se llama Carcafé. Ah, bueno. Ella es la que encarga de distribuir a otros países. Ah, bueno. Todo de Entonces, buena calidad va para exportación. ah, bueno. Entonces, vendes a Santa Marta Sí. y luego Santa Marta vende a... Lo exporta a distintos países. Sí, todos los países. Wow, qué interesante. Y es muy bonito aquí. Ellos vinieron, son alemanes. ¿Alemán? Llegaron, sí, ellos llegaron aquí en 1950. Ah, sí. Ellos vinieron aquí a buscar trabajo. ¿Y cuántos años has trabajado aquí? 45 años. 45. Comencé a trabajar, tenía 15 años cuando comencé a trabajar con el alemán. Oh, wow. Sí. Yeah, so we're in the coffee plantation where they process the coffee. As you can see, supposedly built 130 years ago, he told me, and they process 40 tons of coffee per year, which is sold to Santa Marta, and then which is the nearby city, which is then exported all over the world. And you can see in here the coffee beans that are grown and then processed here in this place. It's very interesting, and he gave me a coffee to try, so we can try it now. Este es el escudo del café. Así. Ah, sí. Para bajarlo aquí con agua. Wow, qué interesante. Y ahora, the café. The coffee here. Not too bad, I guess, but. So in the same place as the coffee plant, they have a cervecería in which they make beer. Yeah, amigo, ¿puedo entrar, no? ¿Puedo? Ah, solo aquí, bueno. So I can stand on the edge, but let's see. ¿Y cómo se llama la cerveza? Nevada. Nevada. Arriba está. La Nevada. Ah, sí. Cervecería se llama Nevada. ¿Y solo lo vende en Santa Marta? Santa Marta, Medellín y Bogotá. Palomino también. En Palomino también. So they sell it in Santa Marta, the local town, Bogotá, Medellín. ¿Y dónde? Palomino. Y Palomino. Ah, bueno, muy bueno. ¿Y cuántas botellas por día o por mes, sabes? No, producimos cada mes. Sí, cada mes Cada cuánto? mes 250 botellas. 250 por mes. Wow, es muy interesante. Pero ¿cómo funciona?
¿Qué es el proceso? ¿Sabes? El proceso comienza de agua, lúpulos y levadura. Ah, bueno. Bueno, qué La de interesante. coca lleva la hoja de coca. ¿Qué? La de coca. De coca. La cerveza Sí. Ayu es de Ayu. coca. Ah, bueno. Le hacen de la hoja de coca. Ah, well, Lleva- yeah, that's a- So he's just shown us the cerveceria, where they create the beer, I suppose. And there is a kiosk nearby where we can actually try the beer, so let's go have a look. Just walking on this. Alright, oh, just going the wrong way every time. Alright, here we go. So yeah, they have a small kiosk here, which they sell. La cervecería. Aquí estamos. Hola, amiga. ¿Quieres cerveza también, amigo? Claro, es muy buena. Sí, 2 cervezas, por favor. ¿De cuál? Tiene café. Tú sabes que la de café te diciembre. La de café la hacen acá en temporadas de cosecha. De noviembre De noviembre a... a enero, febrero. Ah, bueno. Se acaba, es limitada. Ahí la de coca. Sí, pero tienes Nevada. Ah, porque hay muchas. Hay 6, por eso te pregunté cuál de todas. Hay 6. Mira, esta es la que tiene el tracto de hoja de coca. Sí, bueno. Esta es rubia. Rubia. Este es tipo irlandés, es acaramelada. Esta es como una rubia fuerte, esta es aromática y esta es cítrica. Bueno, creo que aromática. Bueno. Ok, ¿y tú? La aromática es la que tiene menos alcohol. They have 6 different types of beer, which are all produced down in the cerveceria. So we'll try them now and we'll see. Está a tiempo porque todo esto ahorita es cierto. Sí, yo le dije, estamos de suerte. Ya te las abro. Puede preguntarle a la chica si quiere algo de la cerveza, no sé. Ah, Ella bueno. sabe bastante. Acá hacen el tour de la cerveza, pero Ah, bueno. ya a esta hora ya ella. ¿Y tienes muchos turísticos aquí? Muchos turistas, sí. Sí, bueno, Depende del día, todo. sí. Hay que tener cuidado con esta que son bastante espumosas. ¿Cuál es esa, la trepadora? Es la Esa tuya. también. Sí. Amigo, ese es para ti. Ah, gracias. Pues salud, amigo. Salud. Sí. Ay, qué rico, ¿no? Very good. Trepadora. Agua manantial de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias, amiga. I've also just seen some t-shirts. Hopefully they're big enough. Hey, amigo. Hey. I've just seen some t-shirts. Hopefully they're big enough. Obviously, sometimes I have a few problems with buying clothes here because everything is designed for people 4 foot and under. But we'll see. I'll try it on and then try and buy one. A small souvenir. So try on. Oh, athletic fit. Ya, amigo. Víctor, ¿te gusta? Bien, sí. ¿Seguro? Es ¿Te atleta. lo prometo? Claro. Bueno, bueno. Lo compro. Y amiga, muchas gracias. ¿Segura? ¿Te gusta? Buena. Okay, so I bought it. It does actually fit, surprisingly, so there we go. A small miracle in Colombia. Okay, in our final destination, el último lugar, ¿no, Víctor? Sí, Pozo Azul. Sí, estamos en el último lugar, se llama Pozo Azul Minca. So we're in the final place, just gonna have a quick look, maybe swim and then go back. Vienes si quieres. So it's another waterfall, similar to the other one, less busy at this time and not many people here. Victor said at this time it would be empty, so just a quick look. Fall over everywhere. You can see, and not sure you can see in the distance the waterfall. Very pretty again.
Try the water. Hopefully it's cold because it's so very hot despite it being in the evening. But we'll see. Hopefully get some videos in the water. And won't you be lucky? Amigo, hace mucho frío. Buenas, amigo. Entonces, hemos devolvido a Minca, el centro, con el río de Minca. Víctor, muchas gracias para todo. Era muy interesante. Me enseñaste muchísimo. Encantado, mi amigo. Me gustó mucho también. Bueno. Allá es la plaza hacia allá. Sí, ahí hasta la plaza. Bueno. Víctor, el mejor guida. Oh, okay. Bueno. So there we go, back in Minca, the central. After learning so much from Victor, seeing so much, and it was very interesting. But just to probably recap in English, from what I gathered and looking back onto the content, he was saying, started 150 years ago, I believe, thriving town, city, just from producing coffee. But then, after maybe 80 years ago, guerrillas took over, basically to sell marijuana in the area, extorting the people that lived here, causing many problems. However, then the paramilitares came in, helped out somewhat, but then they ultimately took over the trade, so the same problem happened after they got the power themselves. But now, and then eventually skipped to the late 90s, the Caribbean cartels took over, growing cocaine in the areas, and that happened for maybe 10 years or so, and there was a lot of murders, theft, extortion. Many of the local people just left. And now, however, eventually the government did sort out the area, and now producing coffee, cocoa beans. But the main source of income now is tourism. As you can see, a lot of the places, I'm not surprised. You know, the waterfalls, the views, the hostels in the mountains, just beautiful everywhere. Very beautiful. So I'm very grateful to Victor. He was a great guide. Saw a lot of things. Super tired now. 6 hours on the bike, bumping up and down these roads. Thankfully I didn't fall off because I had no helmet on the whole time. Although Victor did, which, you know, what does that tell you? But yeah, super interesting. I'm very glad I came here, and I'm grateful to Mayalin for recommending this place in Buritaca. Well, that's it. Until the next one.